Buenas tardes a todos. Hoy jueves 26 de agosto tenemos el gusto de presentar, Netson y yo, a la doctora Clemencia Barón. Ella es fonoaudióloga especializada en audiología con mucha experiencia en tinnitus y en implante coclear. Ella reside en Bogotá, Colombia, y le damos la bienvenida que nos va a hablar el día de hoy de generalidades de tinnitus. Nos va a actualizar en este tema. Bienvenida, doctora. Doctora Marta, doctor Nelson, muchísimas gracias y bueno, y Aida Daza, sin lugar a duda también por esta invitación a conversar hoy sobre tinnitus. Vamos a hacer un recorrido realmente rápido porque el tinnitus es un tema muy extenso, cada vez estamos aprendiendo más de él. Tiene muchas aristas, tiene muchas interrogantes todavía, a pesar de ser una enfermedad que está documentada en textos desde hace más de 10.000 años, todavía no conocemos todo sobre él. Entonces, pues la invitación es que hagamos como un paseo sobre las generalidades del tinnitus, qué conocemos hoy en día y qué opciones de manejo podemos ofrecerle a nuestros pacientes para ayudarles con este tema complejo. Entonces voy a compartir mi pantalla, doctora Por Marta. favor, bienvenida. Bueno, creo que estamos ya con mi pantalla en forma. Entonces, pues en este recorrido que les decía que vamos a hacer, pues partamos de una definición y unos conceptos muy fundamentales. Cuando hablamos de tinnitus, acúfeno, zumbido, estamos hablando pues de esa percepción consciente de unas sensaciones auditivas totalmente subjetivas, además indeseadas y que no se correlacionan con ningún estímulo externo que pueda ser el generador. Entonces, es muy importante que nosotros como profesionales podamos también aclararle a nuestros pacientes que el tinnitus no es una enfermedad, es un síntoma de una serie de condiciones subyacentes, generalmente multifactorial, en la que se entrecruzan eh, diferentes aspectos del ser humano. O sea, es realmente uno de estos síntomas que podríamos llamar, en consonancia con muchas corrientes de hoy en día, holístico, que involucra muchos aspectos del ser humano, ¿no? Y por lo tanto está interconectado muy estrechamente con todo ese sistema emocional del individuo. Es más, hoy en día se habla de unas personalidades muy puntuales asociadas con tinnitus, la conocida como personalidad de aquellas personas ansiosas, negativas, y son quienes más se afectan por tinnitus. No vamos a entrar a estudiar todas las clasificaciones que hay acerca del tinnitus, porque pues, se nos iría parte importante de la charla en esto, pero pues podemos dividirlo en los subjetivos y objetivos, donde el tinnitus de nuestro interés y nuestro foco hoy es el subjetivo, ya que no vamos a centrarnos en los llamados somatosonidos o en aquellos tinnitus que tienen un origen, por ejemplo, a nivel de un neurinoma. Por lo tanto, no vamos a estar hablando de tinnitus pulsátiles, sino básicamente los no pulsátiles, que podemos estar teniendo un curso agudo o crónico y que vamos a clasificar según su severidad usando las escalas convencionales hoy en día divulgadas extensamente. Entonces, como les decía, nos vamos a centrar hoy a hablar sobre el tinnitus subjetivo, que es más del 96% de los casos de tinnitus. No tienen un generador físico detectable, no corresponden, y esto es muy importante, a ninguna actividad mecánica o vibratoria de la cóclea, o si no estaríamos hablando de un somatosonido. No es audible para otras personas,
No existen, por lo tanto, pruebas objetivas clínicas de diagnóstico con las que podamos grabar, por ejemplo, como en algunas ocasiones algunas personas han ofrecido, grabar ese sonido. Y por lo tanto, vamos a depender como profesionales de la descripción subjetiva de nuestro paciente como el punto de partida de esa valoración clínica. Obviamente haremos análisis audiológicos para buscar caracterizar algunos aspectos importantes para nosotros como audiólogos, como su frecuencia, su intensidad, etcétera. Pero pues es una valoración en esencia subjetiva. Sabemos con claridad que existen algunos factores de riesgo mayores que cursan con el tinnitus, entre ellos el más relevante de todos, la pérdida auditiva, aunque no podemos generalizar que todas las personas con pérdida auditiva tienen tinnitus, ni todos los tinnitus necesariamente tienen una pérdida auditiva notoria, porque puede cursar con una audición mal llamada normal, por ejemplo, en aquellos casos como la hipoacusia oculta o hipoacusias muy leves, de pronto en ultrafrecuencias que no valoramos en una audiometría convencional. Un segundo aspecto de mucha relevancia es la edad y veremos cómo a mayor edad, mayor probabilidad tanto de pérdida auditiva como de presentación del tinnitus. Y la exposición a ruidos fuertes, tanto los ocupacionales como los recreativos, es otro factor de riesgo alto. Pero puede cursar con una cantidad de otros factores como obesidad, cigarrillo, alcohol, traumas craneoencefálicos, hipertensión, ototoxicidad, etcétera. Entonces, lo que tenemos, aunque hay una cantidad de teorías, hay una cantidad de supuestos alrededor de la etiología del tinnitus, lo que tenemos hoy en día como líneas de evidencia es que la pérdida auditiva es el mayor factor de riesgo para tinnitus. Que encontramos que ante una pérdida de audición hay incremento en una actividad neuronal y en la sincronicidad neural que se asocian con una evidencia conductual de tinnitus. Esto se ha observado en modelos animales, se ha podido comprobar, por ejemplo, en sorderas o hipoacusias generadas por ototoxicidad o por exposición a ruidos fuertes, y se observan estos cambios a nivel del sistema auditivo central. Y también es evidente que el espectro frecuencial del tinnitus en la gran mayoría de los pacientes tiene una correspondencia bastante cercana con el patrón en la configuración audiométrica. Entonces, ¿cómo? Pues, como para mostrar estas líneas de evidencia que están muy corroboradas hoy en día, hay bastantes estudios como el de Moller que nos asocia a mayor pérdida y especialmente en frecuencias agudas, su estudio se centró en 4000 Hz, mayor probabilidad de tener tinnitus. Vemos cómo al tener una 4000 normal, la probabilidad es de 1, mientras que al tener una pérdida mayor de 80 decibeles, estamos con una probabilidad mayor a 26. Igualmente, una asociación muy estrecha entre hipoacusia por edad y la presencia de tinnitus. Vemos aquí dos estudios distintos donde encontramos que el tinnitus se incrementa a partir de los 50 años y vemos aquí un comparativo en la curva negra, el grado de porcentaje de presentación del tinnitus, y aquí vemos relacionado con los diferentes rangos etarios y vemos cómo hay un crecimiento significativo. Respecto a la segunda línea de evidencia, donde les decía esa correlación estrecha que hay entre la configuración audiométrica y la frecuencia central del tinnitus, son múltiples los estudios que así no lo manifiestan, y esto ha permitido
tener hoy en día el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas. Tenemos audiometrías tanto de frecuencia extendida como de una precisión en las bandas frecuenciales, porque sabemos que en aquellos puntos donde hay una mayor deflexión en esos umbrales auditivos, en esa área cercana, hay al menos un 80% de los tinnitus que se van a presentar en ese rango frecuencial y nos ahorra muchísimo tiempo al hacer una valoración por tinitograma o por acufenometría como la veníamos conociendo. Pero también hemos visto que con el tiempo el tinnitus es una enfermedad que viene en incremento y de hecho es un título bastante llamativo, este artículo de Stoller publicado en el 2019, donde recopila la información en Inglaterra entre el año 2000 y el 2016 y vemos aquí la curva de crecimiento en hombres en el gris y en mujeres en el más oscuro, y vemos que viene incrementando. Y aquí no está nuestro 2020 con el COVID. Decíamos cuando estábamos hablando en la introducción que el COVID ha traído tinnitus en una proporción importante. Algunos, como les decía, simplemente una exacerbación de tinnitus preexistentes que se reportan los pacientes muy asociado a esos efectos emocionales por el aislamiento, por el temor a la infección. Inclusive he tenido pacientes que reportan que el silencio en el que viven hoy en día en sus casas, sin salir a un trabajo, sin tener que tomar el transporte público y demás. Pero también estamos viendo reportes crecientes tanto de la pérdida auditiva como de la aparición del tinnitus post-COVID. Y en un reporte recientemente publicado, la estadística que se nos ofrece es una presentación del 14.8% de tinnitus en pacientes post-COVID, 7.6% con pérdida auditiva, la mayoría sorderas súbitas unilaterales, o hipoacusia neurosensorial, muy pocas mixtas o conductivas, y asociado con en un 7.2% a vértigo también. Entonces, vamos a tratar de entender, aquí me quedó el espiral azul, no sé por qué se corrió del dibujito que tenía allí en otro lado. Vamos a tratar de explicar esos modelos tan variados que hay para tratar de justificar esa fisiopatología del tinnitus, y esos modelos van a definir cómo vamos tanto a evaluar como a manejar el tinnitus. Entonces, como les digo, aunque hay muchísimos modelos, me voy a centrar en lo que yo conceptualmente considero válido, lo que he podido documentar, tanto a nivel teórico como en el trabajo que llevo haciendo más o menos ya por unos 12 años con pacientes con tinnitus. Entonces, algo que está aceptado en general universalmente a hoy es que el tinnitus sí puede originarse en el sistema periférico, pero para que se instaure un tinnitus persistente es porque se da una actividad neural anormal en el sistema nervioso central. Entonces podemos decir que más del 90% de las personas que tienen tinnitus como síntoma, más del 90% de ellos tienen algún grado de pérdida auditiva o de disfunción coclear. Pueden ser las llamadas sinaptopatías, pérdidas auditivas, como les decía, en frecuencias normalmente no evaluadas, pero normalmente hay algo auditivo de inicio. Pero a partir de esa lesión coclear, así sea mínima, se empiezan a involucrar una serie de estructuras en un modelo de cascada donde, aunque la patología puede que esté en el sitio original, digamos a nivel coclear, como las demás estructuras en esa cadena
van recibiendo señales anormales, entonces también pueden empezar a tener comportamientos anormales. Los primeros y mayores cambios que vemos a nivel central desencadenados por una pérdida auditiva, así sea mínimo, los podemos agrupar en 3 grupos. Vemos hiperactividad neural. Cualquier órgano auditivo en silencio, el nervio auditivo está haciendo unos disparos aleatorios, dispersos, y esa actividad eléctrica, nuestro cerebro la reconoce como silencio. No pasa los filtros corticales para ser analizado por nuestro cerebro, por nuestra corteza auditiva primaria, como una señal consciente. Esa actividad espontánea en silencio, cuando hay una pequeña pérdida de audición, se incrementa. Y ese incremento en esa actividad puede ser captada por el paciente como un ruido que clasificaríamos como tinnitus. Pero también hay otros cambios que se dan por un incremento en esa actividad explosiva o lo que denominan en inglés el bursting, que normalmente una unidad, cuando hay una, una actividad neural normal, se dispara en grupos de 2 o más picos con unos intervalos dispersos. Cuando se produce la pérdida auditiva, también se incrementa esa tasa de disparos, se incrementan la cantidad de disparos en cada unidad del nervio. Y como para completar ese cuadro, fuera de todo, en una actividad normal, esa actividad de las neuronas de nuestro nervio auditivo disparan aleatoriamente, lo que llamamos ese disparo estocástico no relacionado, y ante la pérdida de audición empieza a sobresincronizarse. Hay una hipersincronía y las neuronas empiezan a acoplarse y a disparar juntas. Todo esto como mecanismos compensatorios para tratar de compensar, pues, perdón la iteración, para compensar esa información que no está llegando. Entonces, entra a actuar esa plasticidad neural, pero no actúa a nivel general en todas las frecuencias, sino empieza a hacer estos cambios muy específicos en aquellas frecuencias donde hay un input reducido desde la periferia. Y esto nos explica entonces por qué el tinnitus aparece con una frecuencia muy cercana a aquellas zonas con mayor deprivación auditiva, porque son esas zonas donde se aumenta la descarga, donde se aumenta la sincronía y aparece el tinnitus en esa área frecuencial. Ahora, parte del problema del tinnitus lo complementa la llamada ganancia central. Nosotros sabemos que nuestro sistema nervioso central es activo, es dinámico y no solamente tiene fibras de información ascendente, sino nuestro sistema auditivo central tiene una gran inversión en ese sistema eferente de control. Es el que nos lleva de corteza hacia las estructuras cocleares, todo esos bucles de retroalimentación que nos van modulando la ganancia del sistema auditivo. Nosotros no todo el tiempo manejamos una sensibilidad, digamos, un volumen estable. La sensibilidad auditiva nuestra es variable y se ajusta dependiendo de una cantidad de variables, pero dentro de esas, nuestro entorno. Obviamente que si yo estoy en un entorno muy silencioso, tengo una ganancia auditiva mayor y soy capaz de percibir pequeños cambios a nivel de intensidad, pero también la ganancia varía
dependiendo de la relevancia del sonido. Si yo estoy, por ejemplo, soy madre reciente y tengo un bebé muy pequeño, adquiero por la relevancia que le da la capacidad de escuchar hasta un cambio mínimo en la respiración de mi hijo, así esté profundamente dormido. Depende también de la atención. Si yo estoy, por ejemplo, en una sala de espera, en una consulta, estoy atento al llamado de mi nombre, esa atención aumenta mi ganancia central y soy capaz de, así esté haciendo otra tarea, responder ante el llamado. Estos son cambios, digamos, normales, variables de acuerdo a lo cotidiano que nos rodea, pero una pérdida auditiva por esos cambios centrales que acabamos de anotar también puede hacer que nuestra ganancia central se aumente y empezamos a amplificar el ruido neural y estamos subiendo nuestro volumen a un nivel exagerado. Y por eso es que muchísimas veces no solamente quien tiene tinnitus percibe ese zumbido, sino también se puede asociar a hiperacusia o al menos a una alta sensibilidad al sonido, porque esos niveles de ajuste de volumen están alterados y empezamos a tener molestia con sonidos que antes eran tolerables. Pero el problema no termina ahí. La situación se nos complejiza porque entran a actuar otras estructuras no auditivas, muy particularmente el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Entonces sabemos que el sistema límbico es el que hace todo ese procesamiento de la emoción relacionada con los sonidos y que actúa diferente dependiendo de la relevancia del estímulo, interactúa con la cognición, con la memoria y ahí entra en juego esos reflejos condicionados. Y pues al estar tan estrechamente ligados sistema auditivo y sistema límbico, cuando tenemos un tinnitus puede haber, y generalmente lo hay, una afectación en las características tanto emocionales como cognitivas del sistema límbico. Entonces, estas estructuras límbicas tienen un papel muy importante en que el tinnitus se vuelva crónico. Son las que empiezan a involucrarnos todos esos mecanismos de aprendizaje, los mitos que vamos asociando al tinnitus como una enfermedad grave, incurable, la posibilidad de un tumor, y activamos entonces la red neural del estrés y de la atención. Y va a afectar la capacidad que podamos tener para habituarnos a ese sonido nuevo que estamos oyendo. Al activarse el sistema límbico y al catalogar como un sonido peligroso, activamos la red de estrés, de peligro y por lo tanto empieza a haber una respuesta de nuestro sistema autónomo, la que bien denominan en inglés la respuesta de fight or flight, de pelea o huye, porque consideramos que es un mecanismo de estrés y entonces, ¿qué sucede? Si estamos con una respuesta a nivel del sistema nervioso autónomo, cambia nuestro flujo sanguíneo, cambia nuestra frecuencia respiratoria y se dan todos estos cambios que terminan generando más ansiedad en la persona y se produce como ese círculo vicioso que hace que el tinnitus se empiece a volver crónico y problemático. Entonces, para que ese sonido nuevo por esa hiperactividad neural empiece a generar todas estas reacciones, tiene el individuo que haberlo catalogado como un sonido con significado. Si nuestro cerebro lo ignoró, ni siquiera pasa los filtros conscientes, pero si el cerebro, si nosotros oímos el ruido y lo catalogamos como una señal de alerta, de peligro, aún dormidos, va a atravesar la barrera de filtros subconscientes y vamos a ser conscientes casi el día entero de la presencia de ese ruido.
Entonces, ahí empiezan a entrar toda esta interacción entre el sistema auditivo, el límbico, el autónomo. Si la señal la ignoramos, no produce respuesta emocional y no pasa filtros conscientes, o sea que no llega a corteza. Pero si lo rotulamos como alerta, pasa a nivel consciente y empezaremos ese círculo vicioso interminable de percibimos la señal, nos sentimos mal por ella, se aumenta nuestra ganancia central, entonces lo vemos más fuerte, nos preocupamos más y ahí es cuando tenemos un paciente con un tinnitus problemático al que hay que intervenir. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el tinnitus? Así como tenemos tantas teorías de cómo se produce el tinnitus, también hay una cantidad de alternativas para responder a esta pregunta, ¿cuándo y cómo intervenir el tinnitus? No hay una respuesta única y influye enormemente qué modelo de tinnitus nosotros apropiamos para así también manejarlo. Por decir algo, si yo creo que el tinnitus es solamente un trastorno periférico, pues no tengo sino que tratar de trabajar sobre amplificación. Entonces, vamos a ver cuáles son las teorías, las opciones de manejo con las que contamos hoy en día como herramientas y de acuerdo a la teoría que cada uno apropie, irá escogiendo cuáles son las herramientas que le serán de mayor utilidad. Es muy importante que siempre y desde un comienzo, desde la misma evaluación, seamos muy claros con nuestros pacientes que no existe un tratamiento curativo del tinnitus. Ningún tratamiento a hoy en día tiene un nivel de evidencia suficiente para que pueda ser considerado como un tratamiento inequívoco del tinnitus. Cuando revisamos las guías europeas, americanas sobre manejo de tinnitus, encontramos que casi todos los tratamientos tienen bajos niveles de evidencia. Tal vez los que están más sustentados son las terapias cognitivas comportamentales, de las que hablaremos en un momento. Lo que sí sabemos es que muchas de las intervenciones, aunque no curan, mejoran calidad de vida, pueden reducir la percepción de intensidad, pueden reducir la percepción de invasividad, etcétera. Los mayores beneficios que encontramos reportados tanto en la literatura como en la experiencia laboral mía en el tema son la combinación de terapia de sonido con sonidos, terapias sonoras con sonidos personalizados, es decir, ubicando la frecuencia del tinnitus y estimulando esas áreas con el sonido que usemos en la terapia sonora, combinadas con estrategias de consejería. Entonces, definamos primero cuándo ofrecer tratamiento. No siempre toda persona que llega a buscar una evaluación de tinnitus terminará necesitando un tratamiento. Nosotros vemos que la mayoría de tinnitus, o sea, cuando uno estudia la estadística internacional, del 32 a 35% de individuos que reportan tener tinnitus, aproximadamente un 5% de ellos tienen un tinnitus severo o molesto. Entonces, generalmente, pues vamos a abordar el tratamiento en personas que tienen un tinnitus severo, molesto, que está afectando básicamente la calidad de vida de la persona. Entonces, pues aunque el tiempo de 40 minutos para hablar sobre tinnitus no nos daba para entrar en el proceso de evaluación, podría ser tema de otro día, dentro de nuestra valoración integral no solamente vamos a valorar la frecuencia, pues las características acústicas de ese tinnitus, sino vamos a valorar con los cuestionarios validados internacionalmente
el grado de discapacidad que generan con los cuestionarios, por ejemplo, el THI, el TRQ, cualquiera de estos que tengamos a mano, y en general entonces vamos a trabajar con personas que tengan tinnitus de moderado en adelante. La persona que tiene tinnitus leve con sesiones de consejería generalmente sale adelante. Yo he encontrado que en la medida en que uno le dedica más tiempo a la consejería, durante la misma valoración, muchísimas veces se resuelve el problema del paciente mientras uno lo va evaluando y no hay necesidad de hacer más. Entonces, vamos a intervenir ese tinnitus molesto, vamos a intervenirlo en aquellas personas que en estas escalas validadas no se están demostrando que está afectando su cotidianeidad, que está reduciendo su capacidad laboral, su concentración, que está afectando el sueño, etcétera, es cuando vamos a buscar intervenir el tinnitus. Entonces, la intervención, como les decía, lo que estamos utilizando en general son terapias sonoras, pero terapias sonoras es un término amplísimo que involucra desde lo más elemental hasta las técnicas más complejas, con sonidos de propietario, etcétera, que vamos pues a hacer como una pequeña revisión de lo más común que encontramos hoy en día. Entonces, cuando hablamos en genérico de las terapias sonoras, estamos refiriéndonos a usar sonidos externos para ayudarle a nuestro paciente a alterar esa percepción del tinnitus o la reacción al mismo. Aclarando que como todos los tratamientos no cura el tinnitus, pero sí puede reducir las molestias asociadas, pueden ayudarnos a que el paciente se habitúe y pueden aliviar el estrés desencadenado o asociado al tinnitus. Entonces, podemos eh, dividir las terapias sonoras en 4 categorías, aplicando diferentes mecanismos. Estos mecanismos de acción los iremos aquí mencionando del más simple al más complejo, o sea, que partiremos de las terapias sonoras que buscan simplemente enmascarar. Entonces, cuando vamos a enmascarar, lo que vamos es a usar un ruido externo suficientemente fuerte, de manera que pueda cubrir o total o parcialmente el tinnitus que percibe la persona. Eh, Cuando hablamos de distracción, es buscar que el sonido que coloquemos lleve la atención del paciente del tinnitus hacia ese sonido externo para aliviar momentáneamente las reacciones del paciente. Cuando vamos ya a una categoría un poquito más compleja, estamos buscando terapias sonoras para favorecer la habituación, es decir, estamos actuando ya a nivel del cerebro, de esa corteza auditiva, buscando que el paciente pueda reclasificar ese sonido que percibe como un sonido sin importancia que puede llegar a ser ignorado. Y por último, en la categoría de más alta complejidad, tanto conceptualmente como en la aplicación misma de esta terapia sonora, es la neuromodulación, donde se van a usar sonidos especializados ya con el fin no de enmascarar, distraer o habituar, sino adicional a todo, a reducir los cambios centrales que se produjeron en respuesta a esa hiperactividad neural, a esa reorganización cortical que se dio por toda esta cascada de eventos desde la periferia hasta nivel central. Entonces, cuando estamos con el objetivo de enmascarar y distraer el tinnitus, pues tenemos los mecanismos de terapia sonora más sencillos de todos, los generadores de ruido, que bien pueden ser de mesa, algunos inclusive incorporados a las almohadas,
que pueden ser audífonos hechos a la medida, que únicamente generan ruido, como se usaron durante bastantes años. Mis primeros pinitos en tinnitus, pues usábamos enmascaradores de sonido, enmascaradores de ruido, pues que realmente cuando ya empieza uno a aprender más de tinnitus, lo que ve uno es que es, digamos, casi que un descreste para el paciente porque le estamos vendiendo un ruido externo, cambiándoselo por el propio. Hoy en día también este mercado, digamos, de los generadores de ruido se ha casi que acabado porque encuentran los pacientes toda esta gama de ofertas a nivel de internet. Pueden bajar aplicaciones generadoras de ruido sin ningún costo para ellos, pero valga la honestidad de decir que también sin mayor beneficio. Porque ¿qué sucede cuando enmascaramos o distraemos? El paciente puede percibir una reducción durante el tiempo en que tiene el generador de ruido, pero tan pronto lo apaga, el tinnitus vuelve y aparece. Entonces, es realmente paliativo por completo, porque no estamos cambiando nada más. Ahora, cuando tenemos una pérdida auditiva significativa que amerite una corrección, vamos a tener como terapia sonora de esencia y como manejo de tinnitus de base la corrección de esa pérdida auditiva. Dependiendo del grado de pérdida auditiva, acudiremos a los audífonos o acudiremos al implante coclear. El implante coclear ha demostrado a la fecha ser el dispositivo más efectivo en el manejo del tinnitus en la pérdida auditiva severa profunda. Y es asociado no solamente a la recuperación auditiva, sino a la misma estimulación eléctrica que hacen los electrodos intracocleares, producen una reducción del tinnitus, y no solamente mientras está encendido el implante coclear, sino tienen una duración posterior al implante apagado. Entonces se ha mostrado mucho beneficio. También existen, y perdón que aquí no solo es terapia sonora, lo pongo dentro de las terapias para que no nos quede por ahí suelto, dentro de las estrategias de terapia sonora de habituación que se fundamentan en los generadores de ruido, vienen acompañadas de estrategias de manejo de la conceptualización alrededor del tinnitus, y específicamente la más divulgada en el mundo entero es la terapia de reentrenamiento del tinnitus, desarrollada por el doctor Jastebrov y pues después complementada con el doctor Heisel, y que está todavía en boga. De hecho, hace el año pasado hizo una actualización el doctor Jastebrov de su modelo neurofisiológico, tanto para explicar el tinnitus con toda esta conceptualización actual, como para el manejo, y se basa en usar generador de sonido con una consejería muy direccionada, muy estructurada. Se han venido involucrando como unos mecanismos mucho más complejos al involucrar la terapia cognitiva conductual en este manejo, que no está asociado tanto con los generadores de ruido como con el doctor Jastebrov, sino más con todos los nuevos neuromoduladores y demás. Esta terapia cognitiva conductual lo que nos va a trabajar es esa asociación entre la conceptualización, o sea, el pensamiento, la emoción asociada y derivada de esa conceptualización que yo hago, y cómo eso influye el comportamiento. Entonces, si yo aplico una terapia sonora y logro cambiar la conceptualización, el pensamiento, el paciente podrá reconfigurar la idea que tiene, reconceptualizar la idea del tinnitus, cambiar las emociones que estaba desencadenando, y por lo tanto controlar comportamientos. Y ahora, cuando ya actuamos sobre la neuromodulación como tal,
vamos a necesitar terapias sonoras muy puntuales donde vamos a actuar con sonidos, llamémoslo así, medicados, sonidos formulados generalmente de frecuencia muy específica. Algunos pueden ser, por ejemplo, música modificada frecuencialmente para actuar exactamente sobre las áreas afectadas a nivel periférico. Tal vez uno de los más recientes desarrollos en neuromodulación está siendo una combinación, o sea, una estimulación bimodal que combina la estimulación sonora de frecuencia específica con una estimulación a nivel de la lengua para hacer esa neuromodulación por estimulación a nivel de otros nervios. Entonces, habiendo hecho este paseo rápido sobre lo que es el tinnitus, sus opciones de manejo actualmente, pues podemos, no, yo por eso no lo quise ni siquiera llamar conclusiones, sino son unas reflexiones eh, basadas en la experiencia, donde podemos aseverar, y creo que pues, la primera vez que encontré esto escrito fue el doctor Henry en el 2014, donde vemos que la variabilidad en los resultados de tinnitus es tanta que inclusive depende del profesional que los aplique. Entonces podemos tener una misma terapia sonora, pero depende de cómo se aplique, tiene efectos o no. Entonces ahí es donde empezamos a entender que no solamente es la terapia sonora, sino cómo manejamos al paciente, qué grado de confianza le damos, cómo lo involucramos en el tratamiento que estamos haciendo para que él sea un partícipe activo. Yo puedo ofrecerle una terapia sonora, pero si él no cambia toda la conceptualización, estoy arando en el mar. Entonces, la invitación es a entender muy bien el tinnitus, estudiar esos modelos de generación del mismo, porque depende como ustedes consideren ese tinnitus, la etiología de él, la epidemiología de él, así ustedes lo trabajarán. Entonces, si consideran que el tinnitus es solamente un evento periférico, pues seguiremos trabajando con generadores de ruido, buscando enmascararlo, pero aceptando y explicándole al paciente que tan pronto se retire su enmascarador, el tinnitus reaparecerá. Si pensamos que el problema es esos eventos centrales que se han desencadenado, pues entonces estaremos poniendo únicamente la terapia de sonido de frecuencia específica y buscando que se reduzca la hiperactividad neural. Pero si contemplamos que realmente hay una interacción también con la conceptualización que tiene la persona de ese sonido intruso, con todas las reacciones emocionales y comportamentales al involucrarse el sistema límbico, el sistema autónomo, entonces junto a esas terapias tendremos que aprender como audiólogos estrategias para ayudarle al paciente a reconceptualizar el tinnitus y por lo tanto así lograr que pueda modificar las emociones y los comportamientos asociados. Hoy en día dejamos ya de pensar que las terapias cognitivas son del ámbito únicamente de la psicología. En muchos sitios se encuentran ustedes hoy en día, básicamente Inglaterra es muy fuerte en esto, la terapia cognitiva conductual aplicada por audiólogos, porque somos quienes conocemos los mecanismos de generación del tinnitus, los que entendemos cómo funciona ese oído, pero también entendemos al ser humano. Entonces, pues la invitación más que nada es a seguir aprendiendo, a seguir entendiendo el tinnitus, pero sobre todo a que dejemos de lado eh, la idea de tenerle que decir al paciente, si usted tiene un tinnitus, el único tratamiento es la resignación, porque no debe ser así. Hay cómo ayudar a nuestros pacientes, no los vamos a curar, pero los vamos a mejorar. Entonces, doctora Marta y Netson, no sé si abrimos a preguntas.
Claro que sí, gracias, qué interesante. Yo tengo como 10 preguntas. Sí, yo como 20, Marta. Sí, Bueno, no, vamos aquí a dejar de compartir para que podamos vernos que mejor. ya hasta se me van a olvidar, pero vamos a darle preferencia a todos nuestros asistentes. Y bueno, Iván García nos dice que la actualización del doctor Yastrebov, ¿dónde la podemos conseguir? Hay un artículo que él sacó el año pasado, no lo tengo aquí a mano, pero le puedo ofrecer, doctora Marta, pasarle a usted la referencia bibliográfica Sí, eh, claro que sí. para que usted le comparta a los que asistieron hoy a nuestro seminario, Sí, porque es interesante, pues realmente él involucra un poquito más lo que hemos hablado hoy, las nuevas generaciones de terapias sonoras, ya favorece más el uso de audífonos sobre el generador de ruido, etcétera. Entonces es una actualización interesante. Parte de su modelo neurofisiológico de siempre, pero lo ha ampliado y lo ha actualizado. ¿Mm? sí, claro, gracias, gracias. Entonces, les haremos llegar el artículo o el El link. artículo no, porque estaríamos violentando los derechos de autor, pero la Claro, referencia. ¿Mm? exactamente. Sí. Bien, Ned, ¿alguna que quieras comentar? Sí, nos pregunta Álvaro, doctora, que si puede explicar en qué consiste la microaudiometría en evaluación de tinnitus. Ok. Una de las herramientas, digamos, que nos ha llegado como anillo al dedo a quienes trabajamos en tinnitus es la llamada microaudiometría. La microaudiometría es una audiometría automatizada que nos permite evaluar hasta 134 bandas frecuenciales. Entonces, si ustedes comparan cuando nosotros hacemos una audiometría convencional, estamos trabajando 8 frecuencias, 8 bandas, de pronto en algunos casos, si nos ponemos a hacer frecuencias intermedias, vamos a 10 o a 12 bandas. Aquí podemos llegar al detalle de 134 bandas. Entonces, ¿esto qué hace? Que tengamos una precisión y podamos ver los picos donde hay mayor afectación y en esos picos está normalmente, en esas mayores deflexiones, ahí en esa zona está la frecuencia del tinnitus. Entonces, digamos, dentro de mi rutina hoy en día de valoración, hago una microaudiometría para tener ese detalle y con ese desglose frecuencial tan preciso, de una vez voy hay un software complementario de la microaudiometría, se llama Tinnitusgrama, que me permite también evaluar en esas mismas 134 bandas, presentarle al paciente estos sonidos y no los 8 audiométricos básicos, y me permite presentarlos como tono puro, como un banda estrecha o como un combinado banda estrecha tono puro. Entonces, ya es muy rara la vez que tengo que reportarle al paciente o a quien me lo remite, no se encuentra una correlación con ningún sonido audiométrico que pueda yo verificar, sino casi siempre la encontramos y la encontramos muy rápido. Pero adicional a eso, entonces nos pasa algo, Netson, y es que eh, para el paciente que va, como muchísimas veces llega el paciente de tinnitus después de haber hecho 14, 15 visitas médicas, a audiólogos, a psicólogos, han ido, por ahí me escribí hace poquito un paciente, es que me han puesto cera en el oído, me han hecho acupuntura, me han hecho láser, me han hecho 1000 cosas y nada me sirve. Cuando uno le puede mostrar al paciente, mire, aquí están los resultados de su microaudiometría. Sí, usted tiene una audiometría funcionalmente normal, pero aquí en 11.000 Hz, ahí usted empieza a tener una pérdida de audición que no es notoria en su comunicación. Vamos a buscar ahí a ver si está su tinnitus. Y lo buscamos y ahí dice, sí, exactamente ahí suena. Entonces empieza a generar en el paciente confianza de que está tratando con alguien que sabe entender lo que él tiene y que Ah, no es una irrealidad, sino que él tiene un generador auditivo que se alteró, así sea muy poquito,
pero que eso disparó todos esos cambios neurales que lo están haciendo oír un ruido que él antes no oía. Entonces, ayuda también montones en esa parte. Es una herramienta muy útil. Y es muy interesante porque creo que justamente enfrenta al paciente a la realidad objetiva, es decir, ya ahí tenemos un parámetro en donde ahí está algo, en donde ya no es como que probablemente lo esté inventando o no, sino que ya hay algo que lo está midiendo. Entonces eso me parece Tal muy cual, interesante. tal cual. Me El preguntan, paciente doctora, que muchas qué veces, audiómetro. Perdón, dígame. muchas veces el paciente le dice, ve, tanta gente que me dijo que yo lo estaba inventando. Exacto. ¿Sí, no? ¿Qué audiómetro, doctora, usted utiliza para hacer esta No, microaudiometría? esta microaudiometría no se puede hacer a través de un audiómetro. O sea, pues los audiómetros lo que nos ofrecen en el mejor de los casos es esa audiometría de frecuencia extendida. Para esto necesitamos es un software y es un software de propietario. Eh, entonces toca es comprar la licencia de software. Ok. ¿Y este software se puede adaptar a cualquier audiómetro o tiene ciertas especificaciones, doctora? ¿Sabe? El software lo tienes, no lo puedes adaptar al audiómetro, sino el software es el audiómetro, actúa como un Ok. audiómetro. Hagan de cuenta, para los que de pronto tienen canas como yo, lo van a entender ustedes que no, de pronto les toca remontarse un poquito más a la historia de la audiología. Es como un audiómetro de Beckes y una audiometría automatizada, pero de una precisión frecuencial altísima. Entonces es una prueba de autorrespuesta, de autogestión. Está uno con el paciente en cámara, pues obviamente, y los auriculares se sacan del audiómetro, entonces hay que tener unos auriculares de inserción calibrados, perdón, del audiómetro, no, del computador, que tengan el plug equivalente al computador, y con esto el paciente va a tener la recepción de los sonidos. Y la respuesta del paciente es sobre el teclado de nuestro computador, el enter cada vez que escucha. Ok, muchas gracias, doctora. Muy interesante y justamente también nos pongo un comentario acerca de eso, nos preguntaban sobre el audiómetro, ya nos los aclaró, y que también aquí en México uno de nuestros asistentes nos dice que también lo utilizan, solo que el servicio por parte del proveedor no ha sido de todo claro, pero dice que se ayuda mucho para saber el tipo de ruido que genera su tinnitus. Gracias, Correcto, sí. doctora. También relacionado con COVID, tenemos un par de comentarios. En primer lugar, nuestra compañera Amira Morales de Colombia también. Quisiera saber si la aplicación de la vacuna Janssen para su caso, bueno, para mi caso, dice, aumentó de una manera expresiva los ruidos en mis oídos. Hay un artículo que expresa que a raíz de la vacuna presenta aumento de esta patología y recomiendan al personal médico informar a los pacientes. No sé si usted tenga conocimiento de ello. La verdad es que lo que les comentaba, hemos tenido unos casos de aparición del tinnitus post vacuna, pero la verdad que hayamos visto, pues no son una cantidad de casos y no lo hemos visto asociado a una vacuna en particular. Pues como si fuera a propósito, he tenido pacientes que han tenido COVID post vacuna de Sinovac, de AstraZeneca, y tuvimos uno de Janssen. Pero, o sea, que podría decir que es totalmente parejo en los tres. Pero más que la aparición post vacuna, y yo creo que es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque estaríamos dando una herramienta más para los antivacuna, de decir, ve, no me puedo vacunar porque me va a dar tinnitus. No, es bastante menos frecuente, y es lo que, digamos, a personas que me han consultado les digo, pues es algo muy ocasional que la vacuna genere un tinnitus, pero ha sido muy frecuente que el COVID genere un tinnitus. Pero esto sí les puedo decir que fácilmente un 10% de nuestra consulta actual por tinnitus está asociada a post-COVID, o bien sea en la aparición o en la exacerbación. Entonces, la probabilidad de tener tinnitus asociado al COVID está triplicada, o yo no sé cuántas veces estadísticamente mayor,
por la presencia del COVID que por la aplicación de la vacuna. Claro. Y relacionado con esto, quisieran saber qué estudios está realizando usted a aquellos pacientes que desarrollaron post-COVID, post-vacuna, que desarrollaron tinnitus, estos mismos que nos está platicando, o tiene algún protocolo de estudio en ellos. No, en el momento, pues como les digo, han sido unos pacientes muy sueltos. Nosotros, pues por trabajo llevamos tiempo recopilando todos los estudios de valoración de nuestros pacientes de tinnitus y pues tuvimos que abrir una columnita adicional post-COVID, post-vacuna y algunas otras, pero realmente no es que estemos aplicando un protocolo diferente. Aplicamos el mismo protocolo de evaluación. Mi protocolo es una anamnesis muy extensa, muy orientada a conocer todos los detalles del paciente. Como les digo, esa narrativa del paciente es la que nos va a dar como toda la sustentación hacia dónde ir. O sea, averiguamos cómo apareció el tinnitus, hace cuánto apareció, y valga la pena aquí la aclaración, como no, pues fue un tiempo como breve, los pacientes con tinnitus de muy larga data son los pacientes con menor pronóstico de beneficio en cualquier manejo que hagamos. O sea, esos pacientes que llevan 20 años con un tinnitus, la probabilidad de mejoría en este momento es muy difícil porque pues, esos cambios a nivel neural se han instaurado y toda esa parte cognitiva está más que asentada y cambiar ya esa conceptualización es muy difícil. Entonces, el protocolo, esa anamnesis muy detallada, yo me puedo llevar muchas veces casi una hora en la anamnesis. Obviamente que normalmente el paciente ya viene con los estudios audiométricos, pues la audiología básico. Entonces, pues tiene su audiograma, su logaudiometría, un timpanograma, unos reflejos y idealmente tener unas autoemisiones. Lo demás no es como más opcional. Y entonces ya dentro de la valoración de tinnitus, yo hago la microaudiometría, hago un tinnitograma del cual pues hacemos lo que conocíamos como acufenometría, tratar de hacer la equiparación de frecuencia, la de intensidad. Me gusta seguir valorando el nivel mínimo de enmascaramiento y ver en quienes hay un efecto de inhibición residual, porque definitivamente quienes hacen efecto de inhibición residual son los pacientes que mejor responden a las terapias sonoras. Y hago la escala visual análoga para que el paciente subjetivamente me pondere la intensidad y la molestia de su tinnitus en una escala 1-10 y aplico el cuestionario THI, que es el inventario de incapacidad del tinnitus, y el TRQ como chequeo cruzado, los correlaciono los dos, y del TRQ, que es el cuestionario de reacción al tinnitus, es muy importante porque él tiene una pregunta, la número 24, que valora si la persona ha tenido en la última semana pensamientos suicidas alrededor del tinnitus. Y esto es muy importante. Nosotros, cuando vamos a tratar un paciente o vamos a ofrecerle tratamiento de tinnitus, primero tenemos que estar seguros que, digamos, si es un tinnitus en una pérdida unilateral, asimétrica, que no estemos de pronto ofreciéndole terapia sonora a un tumor, ¿no es cierto? Un neurinoma, por ejemplo. Entonces, un diagnóstico audiológico y otológico previo que nos descarte todo, y si ya sabemos que es un tinnitus subjetivo, entonces, si tenemos un paciente con pensamientos suicidas, ese paciente tiene que ir, antes que tratar cualquier cosa con su tinnitus, tiene que ir a un manejo de su trastorno emocional. No podemos arriesgarnos como audiólogos a estar haciéndole consejería a un paciente que esté pensando mañana en suicidarse. Entonces, en tinnitus, eso es importante. Entonces, esa es la valoración básica y con eso yo ya decido si el paciente lo vamos a llevar con solamente consejería. Entonces, sugerimos unas sesiones de manejo de tinnitus
o si vamos a ofrecer, digamos, si lo que vemos es una hipoacusia no tratada, pues haremos la adaptación del audífono. Pues en implante, normalmente el paciente de implante no llega a evaluación de tinnitus, sino llega a implante y después se entera uno durante la valoración de implante que también tiene tinnitus. Pero pues si no es de audífono o implante coclear, ya escogeremos la terapia sonora. No, pues qué gran resumen esto último que usted nos ha dicho. Coincido totalmente. Y bueno, hoy siento que se ha enfocado mucho a todo lo subjetivo, ¿no? Y obviamente hay que descartar cualquier patología, porque desde oído externo puede ser causa de tinnitus. Y pues aquí yo coincido mucho con lo que nos expuso de la teoría del sistema límbico y autónomo y la audición, porque al menos siento que 95% de los pacientes son pacientes difíciles, ¿no? Una vez que se ha descartado un problema, son pacientes que se estresan fácilmente, muy nerviosos, depresivos, ansiosos. Probablemente me incluyo, por eso ahora en este tiempo de pandemia esto ha crecido exponencialmente y puede ser, sí, que tal vez nuestro sistema, el ambiente, simplemente cuando un paciente que no escucha bien se pone un par de audífonos, escucha el ambiente. Podría ser algo parecido, los que escuchamos bien, tenemos esa percepción más aumentada tal vez y esto sea parte de la fisiopatología, ¿no? Aquí nos preguntaban lo que usted ya comentó, si hay medicamentos y cosas relacionadas. Los estudios farmacológicos, doctora Marta, lo que muestran, digamos, todas las revisiones recientes, también les puedo mandar una referencia bibliográfica, es que todos tienen el mismo efecto que placebo. Entonces se les ofrece, por ejemplo, el ginkgo biloba, inclusive las inyecciones transtimpánicas, todo esto, y la probabilidad de mejoría es la misma o menor que con una terapia sonora no invasiva. Entonces, de hecho, hay, dentro de ese artículo que les voy a mandar la referencia, hay la demostración de que muchas veces los medicamentos para tratar de reducir el tinnitus lo que hacen es incrementarlo, y ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, con la mayoría de medicamentos psiquiátricos. Para mí parte de esa historia del tinnitus, de la anamnesis, es tener en internet el vademecum abierto, porque muchísimas de estos pacientes, como usted lo menciona, son personas ansiosas, depresivas, muchísimos con una historia de insomnio, y lo que les dan, sobre todo a nivel de manejo psiquiátrico, los que van a psiquiatría, son medicamentos que cuando usted mira los efectos secundarios, uno de los primeros que sale ahí es zumbidos. Entonces les están dando el medicamento supuestamente para ayudarles a reducir la ansiedad del tinnitus, pero están subiendo el tinnitus. Claro. Doctora, yo tengo una pregunta personal, pero para que me adelante para los demás, pero ¿ha tenido usted alguna experiencia respecto, me gusta ese concepto que utiliza de la reconceptualización del tinnitus, ¿no? Y dentro de esto que dice que algunos audiólogos también están haciendo en Inglaterra esta terapia conductivo-conductual, ¿usted ha tenido alguna experiencia? ¿Usted la hace también? Ah, pues mire, ¿ha tenido esa experiencia respecto a técnicas de mindfulness para este tipo de situaciones? Sí, mira, la verdad yo hoy en día, si me preguntas qué hago, yo hago un combo mix. Okay. O sea, y todo depende muchísimo de las características del paciente. Cuando es el paciente demasiado estructurado, demasiado conceptual, a veces tú llegar a ofrecerle técnicas que involucren el mindfulness, enseñarle a meditar, enseñarle relajación, inmediatamente es un freno. Pero cuando tú empiezas a conocer el paciente y lo empiezas a explorar, de hecho, digamos, dentro de la terapia cognitiva conductual, ahora este año publicaron un libro excelente que también les mando la referencia, es terapia cognitiva conductual en tinnitus aplicada por audiólogos. Y dentro de uno de los capítulos de manejo de esta terapia cognitiva conductual es relajación y respiración
y meditación. Y usa muchas técnicas del mindfulness, por ejemplo, lo que llaman imaginería. Entonces tú le enseñas al paciente, y doctora Marta, le puede servir. Cuando empieza uno a oír el tinnitus, le enseña uno al paciente, tenga siempre su imagen de ese sitio agradable, de ese sitio espectacular donde usted pasó unas vacaciones espectaculares o donde conoció al amor de su, lo que sea, ese sitio hermoso en su vida, y usted piensa en eso, y cuando usted enfoca su atención en eso, se le olvida lo demás y trae eso una sensación de bienestar. Y entonces son todas esas técnicas, las estamos aplicando. Yo de hecho, digamos, hice un curso pequeño, un diplomadito en terapia cognitiva conductual y por eso lo aplico, pero este libro ha sido una fantasía porque ya es totalmente en lo otro. A mí me tocó unir lo que yo sabía de tinnitus, unir lo que aprendí de terapia cognitiva conductual y yo hacer mi unión. Hoy en día con esta gente, pues con todo este grupo, ellos dictan inclusive, pues lo que pasa es que empezó esto con la pandemia, yo iba a ir a tomar un curso allá con el doctor Az, pero pues se atravesó todo esto, entonces compré el libro y lo estudié a través del libro y realmente funciona fantástico. Con la mayoría de pacientes es una ayuda enorme eh, y, y pues invaluable lo que yo aprendí con eso. Gracias, vamos a agradecer mucho que nos comparta, doctora, la referencia bibliográfica. Claro que sí. Sí, todo lo que nos comparta una vez que subamos el tema a nuestro canal de YouTube, vamos a ponerlo en los comentarios para que todos los que lo consulten pues puedan obtener más información. Y los invitamos a seguirse documentando, a seguir estudiando este tema que obviamente, como dirá Ned, más adelante esto da para más clases, más sesiones. Esto es solo una parte. Por ejemplo, si hay una hipoacusia, obviamente se va a quitar este tinnitus porque es secundario a la misma. Entonces, aquí hay muchas preguntas relacionadas con la patología a diferente nivel del oído, ¿no? Desde otitis o alteraciones de oído interno. Entonces, es solo una parte, pero para mí esta parte es la más interesante, como manejar las emociones también, lo que ahorita con lo que concluía Ned. Y sí, tenemos pendiente, Ned es especialista en mindfulness y tiene pendiente darme una sesión. Así es, te va a Sí, ayudar entonces, mucho. sí, exactamente. Y bueno, no sé si Ned quiera decir algo más antes de despedirnos. Se quedan muchas preguntas, pero tenemos nuestro canal que vamos a poder seguir retroalimentando. Voy a cerrar con lo mismo que digo, doctora, pero es genuino, creo que hace falta mucha más tiempo para todo este tipo de temas. Agradezco mucho y se nota la pasión y evidentemente que sabe de lo que hable y agradecemos mucho el que nos pueda transmitir esta información, ¿no? Porque creo que se sabe de mucho, pero también se saben de otras muchas cosas que probablemente ahora con COVID también nos toque estudiar los efectos a largo plazo también de lo que nos va a dejar la pandemia, solamente pensando en el efecto del COVID, más todo lo que viene. Entonces, más que agradecerle, doctora, vamos a agradecer mucho toda la información que nos pueda proporcionar para seguirnos actualizando, para seguirnos fortaleciendo nuestra práctica profesional, y más que agradecerle, doctora. Fue un placer estar con ustedes y pues espero haber sembrado la semilla de la duda, que es lo que lo hace a uno estudiar y aprender. Sí, claro que sí, súper agradecida. Esta es la segunda sesión que la doctora nos acompaña. El año pasado también nos estuvo hablando del tema con Aida, con nuestra compañera Aida, y pues todo esto es para fortalecernos, para enriquecer nuestro conocimiento. En esta sesión que se llama, bueno, que es parte de la Academia Médica Starkey. Muchas gracias nuevamente a todos. Recuerden que ahora que concluyamos, que acabe la sesión, van a poder poner su nombre tal cual para que pueda llegarles su constancia de asistencia, ¿sí? Y pues, nuevamente, gracias, doctora. Un placer, doctora Marta, doctor Nedson, Aida, todo el grupo Starkey y muy especial a todos los que nos acompañaron en esta tarde.
Muchas gracias. Un gusto, doctora, muchas gracias. Esperemos tenerla por tercera vez. Será siempre un placer, Nelson. Cuarta. Cuarta. Tenemos muchas preguntas, hasta quieren hablar, pero se acabó el tiempo. Gracias por quedarse 15 minutos más. Un abrazo para todos. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego.